Bienvenidos a Radio Visión Celestial Internacional. El día de hoy le tenemos un mensaje que esperamos sea de gran bendición para su vida. Con ustedes, la Iglesia Monte de Sión. Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque sentimos la presencia del Señor en esta noche. Amén. Vamos a ponernos de pie rapidito y buscamos en el libro de Isaías, capítulo 62, los versos 6 y 7. Cuando lo encuentren me dicen un amén. Isaías 62, capítulo 6, versos 6 y 7. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Oramos, amén. Señor Jesús, Todopoderoso, bendito Jesús, en esta noche, Señor, estamos aquí, Señor, un grupo de tus hijos, bendito Señor, humillándonos, Señor, ante tu presencia, bendito Jesús. Señor, en esta noche queremos reconocerte como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Te damos gracias, bendito Señor, por todas las bendiciones que derramas diariamente sobre nuestras vidas. En esta noche queremos pedir que el Espíritu Santo, Señor, esté en medio de nosotros, que sea el invitado especial, bendito Jesús, en este servicio, el cual entregamos a ti. En esta noche, Señor, yo te pido que seas tú, bendito Jesús, hablando a través de mis labios. Ministra mi vida. Ayúdame, Señor, y fortalécenos espiritualmente a cada uno de los que estamos aquí. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Hermanos, Dios les bendiga otra vez. Estoy nerviosa. Hacía mucho tiempo que no estaba de este lado y como que estar parado aquí te pone más nerviosa. Amén. Doy las gracias al Señor porque me da la oportunidad de poder testificar acerca de lo que hace en mi vida diariamente. Es ya como 2-3 meses que el Señor estaba hablando a mi vida. Cada mensaje que hablaban parece que venía con el nombre de Yesenia, amén. Hasta cuando daba las clases allá a los jóvenes atrás, las clases eran para mí. Y yo le decía al Señor que me perdonara, que lo que yo había escrito en mis papeles, me sentía mal porque en el servicio de damas, yo le digo: María, la hermana está hablando de lo que yo tengo en mis papeles. Y el domingo sentada ahí atrás con mi esposo decía: Betsy está hablando de lo que yo tenía para hablar en el servicio de damas. Entonces yo le decía preocupada a mi esposo: ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y me puse a orar y de todas formas lo que traigo ministró mi vida, primeramente para yo poder dar testimonio de lo que el Señor hace en mi vida. ¿Amén? Yo le quise poner como título: quiero ser un instrumento de bendición en las manos de Jesús. Amén. Muchas veces, o al menos cuando vino el año nuevo, ¿verdad? Muchos hacemos resoluciones nuevas, muchos hacemos metas que tal vez nunca cumplimos. Una de mis metas fue servirle más al Señor. Cuando yo me puse a hacer el tema, lo primero que vino a mi mente fue: ¿qué estaba haciendo yo para cumplir esa meta? Como yo soy un instrumento de bendición en las manos de Jesús. Amén. Porque ¿cuántas veces muchos de nosotros, porque yo sé que no soy la única, porque cuántas veces muchos de nosotros decimos: yo quiero ser instrumento en las manos del Señor?
cuando escuchamos una prédica, una palabra que nos toca, o cuando tenemos una experiencia espiritual, lo primero que viene a nuestra mente es decir, Señor, yo quiero ser un instrumento de ti, yo quiero ser un instrumento de bendición, ayúdame. Amén. Pero muchas veces queda solo en palabras. La pregunta de hoy es, ¿qué estamos haciendo nosotros para ser un instrumento de bendición? Amén. Cuando yo leía Isaías, dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. El Señor puso en mi corazón que cada uno de nosotros somos guardas. Amén. Guarda significa un guardia. Yo confundía la palabra guarda con atalaya. Atalaya es el que vigila. Guarda es el que está allí, pendiente. Amén. Y la palabra dice que cada uno de nosotros somos un guarda. ¿Qué es lo que hace un guarda? Se pone allí para estar pendiente de que nada le pase a su pueblo. Amén. El Señor te puso a ti y a mí como guarda de esta iglesia. Amén. Pero muchas veces decimos, ¿por qué Dios ha puesto guarda sobre su pueblo? El Señor quiere protegernos. El Señor quiere hacer algo diferente con esta iglesia. El Señor quiere mover este estado. Y la iglesia, como la pastora estuvo diciendo el domingo, la iglesia está durmiendo. La iglesia está muy cómoda, estamos cómodas. Esta palabra tocó a mi vida porque yo reconozco, o sea, les digo, el Señor está tratando conmigo. No le estaba sirviendo como debería hacerlo. Hacía lo que tenía que hacer y ya, ¿no? Ser cristiano significa esforzarse más de lo que uno puede dar. Y muchas veces yo hacía lo que tenía que hacer y ya. Entonces me decía, ¿cómo yo personalmente voy a permitir en mi vida que el Señor trabaje? ¿Cómo voy a permitir de que el Señor venga a mi vida, transforme mi vida y que yo pueda ser un instrumento de bendición? Amén. Muchas veces confundimos las cosas. Yo dejé una religión, amén, porque eso es lo que yo siempre digo, yo dejé una religión. Para mí el cristianismo no es una religión, amén. Para mí el cristianismo es un estilo de vida que fue transformado gracias al poder del Espíritu Santo, amén. Yo soy diferente porque el Espíritu Santo vino a tratar en mi vida. Yo no sigo una religión, yo no sigo una creencia. Y como muchas veces digo, yo no puedo hablar mal de la religión que dejé porque yo aprendí principios. Yo crecí en esa religión y gracias a Dios, mis padres se encargaron de enseñarme lo que era orar, lo que era ayunar, lo que era dar diezmos. Que no era la forma correcta, lo vengo a conocer cuando el Señor en realidad tiene misericordia y alcanza mi vida. Pero muchas veces nosotros confundimos también el cristianismo como una religión. Muchas veces nosotros no dejamos que el Espíritu Santo venga y transforme nuestras vidas. Cuando el Espíritu llega y transforma, duele. Y se lo puedo decir porque todos estos meses me ha estado dando duro. Me duele. Entonces, ¿cómo yo quiero ser un instrumento de Dios si no estoy poniendo de mi parte? Amén. Si queremos ser un instrumento de bendición, como dice la palabra, no tenemos que dar tregua. La palabra dice, no reposéis. La palabra dice, no reposéis, que todo el día y toda la noche nosotros tenemos que guardar. Pero hoy es un servicio de parejas. Yo creo que la mayoría aquí somos parejas. No es simplemente guardar o cuidar estas 4 paredes del templo donde nosotros nos congregamos. Amén. Es cuidar nuestra familia, es cuidar nuestro hogar, es cuidar nuestros hijos, nuestro matrimonio.
El mundo en el que estamos viviendo ahora cada día viene en picada. Yo me pongo a pensar, yo me pongo a hablar con mi esposo y digo, cada vez las escuelas están más feas. Ando buscando cuál es la mejor escuela de mis hijos donde nada les pase. Ando buscando por qué lugar llevarlos para que nada les pase. Lamentablemente, el mundo que nos ha tocado ahorita está decayendo. Amén. Y nosotros tenemos que ser guardas del evangelio que tenemos. Nosotros somos los que tenemos que estar allá afuera dando el testimonio de lo que se predica aquí. Amén. Yo no puedo solamente ser cristiana aquí los domingos, los martes, los viernes que yo estoy aquí y los otros días cuando yo estoy afuera no doy testimonio de lo que aprendo aquí. Amén. Entonces, el Señor nos pide que no demos tregua a que el enemigo entre en nuestras familias. Amén. El enemigo anda como loco tratando de destruir las familias. Amén. Él no descansa para destruir a las familias. Él no descansa por tocar a nuestros jóvenes. Yo tengo cada que yo tengo que dar clase allá atrás, al final de la clase yo siempre tengo que hacer un espacio para orar con ellos, para pedirle al Señor que por favor no toque la vida de esos jóvenes. Amén. Hay muchas cosas terribles que antes creíamos que Utah era un lugar muy tranquilo, un lugar muy seguro, y ahora vemos cosas terribles por todos lados. Amén. Queremos ver de que el Señor trabaje en nuestras vidas. Amén. La maldad de este pueblo está tanto que ya está llegando casi a la presencia del Señor. En Isaías hay un versículo donde dice que el Señor se enoja de todas las cosas que habían hecho. Hay unos donde se enoja con los guardas, con los atalayas y hasta con pastores que dormían mientras venían y derrotaban al pueblo. A mí me dio miedo cuando leí esto y le decía a mi esposo, ay, ¿qué tal y si el Señor se molesta ahora con nosotros? ¿Qué va a pasar? Pero como le digo, el Señor tenía que ministrar mi vida. El Señor tenía que hacerme entender que yo puedo más. Amén. Y en una clase de los jóvenes, tuvimos que leer una historia que me gustó mucho. Nunca la había escuchado y la traje ahora para leérselas porque trabajó mucho en mi vida. Amén. Y se trata de un cargador de agua que tenía 2 vasijas. Amén. Dice, un cargador de agua tenía 2 grandes vasijas que colgaba sobre sus hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas por donde se derramaba el agua, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua al final del largo camino. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable. Entonces le habló al aguador diciendo, estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo, porque debido a mis grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga. El aguador le dijo, cuando regresemos a la casa quiero mostrarte algo muy hermoso. Cuando él fue y dejó lo que tenía que dejar, al regresar le dice y le muestra, ¿tú ves las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino? Y la vasija le contesta, sí, solamente crecían de un solo lado. Cuando el cargador de agua le dice, cuando yo conocí las grietas que tú tenías, me tomé el trabajo de sembrar muchas semillas de flores por el camino por el que pasábamos. Y cada día durante 2 años tú has venido regando esas plantas, esas flores. Y gracias a tus grietas puedo admirar la belleza de esas flores. Amén. El aguador le dice algo que me tocó y le dice, si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear toda esta belleza. Amén.
reflexionemos cada uno de nosotros sobre las grietas que tenemos en nuestra vida. Si estamos aquí, no es porque somos perfectos. Amén. Estamos aquí porque somos imperfectos, porque estamos buscando ser semejantes a Jesucristo. Amén. Esto tocó en mi vida porque, como les digo, hacía mucho tiempo que yo no me paraba aquí, yo no quería predicar, yo no quería enseñar. Y yo decía, como les digo, el enemigo trata de poner cosas en tu mente. Yo les decía muchas veces, yo no puedo hablar bien. Cada que me toca enseñar siempre estoy llorando. O cada que tengo que hacer algo, yo no lo puedo hacer bien. Amén. Yo entendí que esas grietas el Señor las puede perfeccionar. Amén. Muchas veces venimos todos tenemos defectos, todos tenemos complejos, todos tenemos fracasos. Amén. Pero el Señor nos ayuda a levantarnos. El Señor puede trabajar a través de nuestras vidas, aún con las grietas que nosotros traemos cuando llegamos a los pies de Jesús. A ver, yo sentía que yo no podía hacer las cosas porque yo sentía que había gente más capacitada que yo que podía hacerlo mejor. Había gente que, por ejemplo, cada que a mí me decían que yo tenía que dirigir un servicio de oración, para mí era el fin del mundo, porque para mí es muy difícil orar frente a la gente. Y siempre yo le decía a mi esposo, yo quisiera ser como las otras hermanas que les salen palabras bonitas, que pueden hablar, no sé, diferente. O sea, a mí no me sale eso. Y siempre fue un tropiezo. Siempre que me tocaba, yo buscaba quién me podía ayudar para que orara. Entonces, yo entendí que el Señor tenía que trabajar conmigo, que a Él no le importara si mi oración era bonita, si mi oración era fea, tal vez al resto. El Señor se agradaba de que yo estaba haciendo lo que Él me mandaba hacer. Amén. Muchas veces nosotros damos excusas. Cuando María me dijo, tienes que predicar, yo le decía, no María, no puedo porque me comprometí con los niños. Tengo el servicio de niños y no puedo predicar. Ok, me dijo, entonces será hasta el otro mes. Y yo le dije, no, porque yo creo que también voy a hacer algo más. Entonces, me di cuenta de que estaba dando excusas. Amén. Esas excusas no le agradan al Señor. Amén. Aunque yo a veces, mi esposo me decía, no estés dando excusas. Y yo le decía, ajá, Moisés dio excusa de que era tardo en hablar. Gedeón también dio excusas. Y Jonás y muchos de la Biblia dieron excusas. ¿Por qué yo no voy a dar una excusa más? Pero como les dije, muchos tenemos miedo a fracasar. Muchas veces sentimos que, no sé, que nuestra apariencia no está bien, que yo no estoy capacitada para dar una enseñanza, que yo no estoy capacitada para orar. Entonces, detenemos la bendición. Amén. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere que nosotros seamos instrumento para que nosotros podamos salir a predicar el Evangelio. Amén. No solamente es salir a predicar el Evangelio allá afuera, dentro de la iglesia. Vemos mucha gente, pero mucha gente está convencida, pero no está convertida. Amén. Tenemos que pensar en aquella gente que tenemos aquí, que tenemos que capacitar para poder salir allá afuera y predicar de que el Señor nos ama, de que el Señor murió por nosotros, por amor a cada uno de nosotros, y gracias a Él estamos aquí. Amén. Yo leí un libro y lo escribí. Dice que el Señor nos levanta de los fracasos. Amén. Muchas veces creemos que fracasar haciendo algo es malo. Amén. Ese libro me gustó porque decía, fracasar no es el que terminó tu vida. Fracasar es que tienes que volverlo a intentar. Y diariamente nosotros tenemos que volverlo a intentar. Amén. Pero a veces tenemos la idea errónea de que cuando queremos ser instrumentos de
de bendición, instrumentos de Dios, tiene que ser que estemos aquí parados en este púlpito. Amén. El Señor no solamente nos va a usar predicando, no nos va a usar enseñando. El Señor nos puede utilizar en muchas áreas. Amén. Entonces muchas veces queremos un ministerio público, que todo el mundo nos conteste, que todo el mundo nos conozca, o queremos, yo no sé, llenar auditorios. Amén. Yo entendí que yo puedo ser un instrumento de Dios en un lugar apartado, en un lugar donde nadie me pueda ver, donde tal vez nadie me conozca, donde tal vez nadie sepa que Yesenia está allí, pero yo sé que el Señor sabe que está ahí. Amén. Yo sé de que el Señor puso en mi corazón que nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que interceder diariamente. A mí sí me aterra pensar el mundo en el que mis hijos están creciendo. Yo trato de involucrarme, aunque son otras excusas. A veces falto los servicios por actividades que tienen mis hijos, son excusas, pero prefiero estar con ellos. Prefiero estar, qué es lo que los rodea, qué es lo que hacen, estar pendiente de cada cosa que ven. Amén. Como yo les digo, el diablo anda como loco tratando de destruirnos y nosotros tenemos que estar alertas. La palabra dice que nosotros tenemos que ser guardas, nosotros tenemos que proteger a nuestra familia. Amén. Nosotros tenemos que doblar rodilla, nosotros tenemos que interceder, nosotros tenemos que ayunar para que nuestra familia no sea destruida. Yo llevo 11 años orando porque mi familia conozca al Señor. Y cuando veo de que ya he avanzado bastante, algo tiene que suceder para retroceder. Amén. Yo no sé si les conté que mi hermana se casó con un pastor bautista, que yo vine muy contenta y le dije: Betsy, por fin el Señor escuchó mis oraciones. Mi hermana se casó y parece que el hombre es bueno, estudió con el pastor y lo conocen. Y que a los pocos meses se bautizó un mormón. A los pocos meses hasta se va a casar en el templo. Entonces, yo me pongo a pensar, lo único que me queda es decirle a mi esposo: yo tengo que continuar con mi testimonio, yo tengo que continuar creyendo de que el Señor va a hacer la obra. Amén. Gracias al Señor, mi padre aceptó al Señor antes de irse con el Señor. Y a veces no entendemos, pero yo sí le reclamé al Señor muchas veces porque me tenía que quitar a mi papá. Y le decía: mi papá es bueno, mi papá no yo era la niña de sus ojos. Y como yo le decía a Carlos, a mi esposo, o sea, no me duele porque yo sé que está con el Señor, pero es su ausencia. O sea, yo entrar a su cuarto, yo todavía tengo la ropa colgada de mi papá, sus cosas, todo en su cuarto, y de verdad te hace falta. Y yo le decía al Señor: pero si tú dices que me quieres, ¿por qué me quitaste a mi papá? Y el Señor me hizo entender muchas cosas. Como yo le digo, muchas veces no ponemos rebeldes, muchas veces no queremos entender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces tenemos que pasar por el sufrimiento para en realidad abrir los ojos y ver lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Yo entendí de que yo puedo ser instrumento en las manos de Dios. No necesito ser perfecta. Al contrario, Corintios habla de que el Señor viene a ser más grande a través de nuestras imperfecciones. Entonces, yo entendí que no por ser una vasija agrietada, no puedo dar algo bueno. Eso es algo que yo aprendí y reprendí de mi mente, de que yo no puedo hacer las cosas, de que si no las hago bien,
La próxima tal vez lo pueda hacer mejor. Pero hoy es tiempo de despertar. Hoy es tiempo, como dice la pastora, de que salgamos de esa tumba en la que nos hemos metido, en esa comodidad en la que hemos caído. Amén. Ver cuánto sufrimiento hay alrededor de nosotros y muchas veces nosotros somos egoístas, simplemente porque la misericordia de Dios alcanzó nuestras vidas, no nos preocupamos por el resto que no la ha alcanzado todavía. Amén. A Jesucristo sí le importa, porque Él no solo murió por nosotros, sino también murió por los de allá afuera. Murió por aquellos que en realidad a veces nosotros no merecemos todo lo que el Señor hizo por nosotros. Pero eso no nos toca juzgar. Es por eso de que es momento de que nosotros nos levantemos. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para ser instrumentos de Dios. Nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que orar diariamente. Que nuestra oración sea continua. Que sea un hábito diariamente. Aunque a veces es un problema, a mi esposo le gusta orar a las 5 de la mañana y a mí me gusta a las 10 de la mañana. Y aunque a veces sea difícil, tenemos que encontrar el punto medio. Amén. Nosotros tenemos que interceder. Yo puedo dar testimonio que la oración tiene poder. Amén. Y si yo me pongo a contar todas las cosas que el Señor ha hecho en mi vida a través de la oración, tal vez no acabo. Pero yo entendí de que la oración tiene poder. Si nosotros nos ponemos a orar, a ayunar, nos ponemos delante del enemigo. Y el enemigo no puede tocar nuestra familia. El enemigo no puede tocar nuestra iglesia. Amén. Tenemos que ponernos en la brecha. Tenemos que ponernos como guardas y defender lo que el Señor nos ha entregado. Nos entregó esta iglesia. Nosotros vamos a dar cuenta de los muchos miembros que estamos aquí. Tenemos que dar cuenta de lo que enseñamos. Tenemos que dar cuenta de lo que hacemos para el Señor. Yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si el Señor empieza a reclamarme todas las veces que yo me he negado a hacer las cosas para Él? Cuando Él me pregunta, ¿por qué menguaste? ¿Por qué dejaste de hacer las cosas? Yo no puedo salirle al Señor con otra excusa. Yo tengo que aceptar que yo hice mal. Amén. Yo entendí que yo puedo ser un instrumento de bendición con todas mis imperfecciones, con todos los fracasos que haya tenido tratando de hacer las cosas mejores. El Señor puso en mi corazón que yo tenía que salir adelante, que no me tenía que sentir menos que otras personas porque no oraba bonito, porque no predicaba bonito, porque yo no enseñaba bonito. A mí el Señor muchas veces me ha hablado y yo me he quedado callada. Y yo no he dejado que el Señor trabaje en mi vida para que yo sea un instrumento, simplemente por miedo a fracasar. Yo entendí que yo puedo levantarme y si es con la ayuda del Señor yo lo puedo hacer mucho mejor. Nosotros somos una piedra preciosa en las manos de Jesucristo, que podemos llegar a ser algo grande y bonito para su obra, algo útil, algo que pueda ayudarnos a establecer el evangelio en esta ciudad. Amén. Tenemos que prepararnos para salir allá afuera y dar las buenas nuevas, predicar el buen evangelio, el evangelio que está en la palabra. Amén. Yo entendía muchas veces, a mí me gusta leer libros y cuando yo iba a tener a Samuel, yo me compré como 10 libros de cómo ser la mejor mamá, de qué esperar cuando estás embarazada, de todos los meses. Y cuando nació Samuel, si algo le pasaba, yo corría al libro. Un día mi esposo se puso bravo, agarró todos mis libros y me los tiró a la basura. Me dijo, si tú quieres un libro para educar a tu hijo, ahí está la Biblia. Y yo aprendí, a mí, que si yo me pongo a leer la Biblia, si yo me pongo a orar, si yo me pongo a prepararme, el Señor puede hacer cosas diferentes en mi vida. Ese es el llamado que el Señor nos hace, preparémonos. Amén. Tenemos que prepararnos porque pronto vamos a salir a la lucha allá afuera. Amén. Seamos guardas de lo que tenemos. Seamos guardas
de esta iglesia, protejamos esta iglesia, protejamos a cada miembro que hay dentro de esta iglesia, protejamos a nuestras familias, protejamos a nuestros esposos, oremos diariamente por ellos, por las esposas, oremos por ellas, oremos porque seamos la ayuda idónea que cada esposo necesita. Amén. Fue un mensaje cortito, pero el Señor trabajó mucho en mi vida. Yo quería testificar acerca de todo lo que el Señor ha hecho en este tiempo. Amén. Yo doy gracias al Señor porque Él alcanzó mi vida, porque gracias a Él yo puedo ser útil aún siendo una vasija agrietada. Amén. Yo entendí que yo puedo hacer cosas que tal vez yo no crea que pueda, pero con la ayuda del Señor la voy a lograr. Amén. Yo quiero ser un instrumento de bendición. Amén. Yo quiero que ustedes reflexionen. Yo quiero que ustedes en esta noche creamos en aquel que nos salvó. Creamos que Él puede hacer la obra en nuestras vidas. No importa que traigamos grietas, no importa que traigamos defectos, no importa que traigamos fracasos. Si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, el Señor puede hacer algo grande en nuestras vidas. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie en esta noche y yo quiero que oremos. Amén. Yo quiero que pidamos de corazón que seamos instrumentos de bendición. Amén. Que nos ponga en nuestro corazón el deseo de querer ser un instrumento de bendición. Amén. Dios los bendiga. Y hasta aquí llegó el mensaje de la Iglesia Monte de Sión. Esperamos que lo que haya escuchado le sea de gran bendición cuando lo lleve a la práctica. Síganos sintonizando y no le cambie a Radio Visión Celestial Internacional.